Hola chicos, ¿qué hay? De nuevo bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo en mi canal, mis andanzas por Noruega. Estoy dando, bueno, una vueltecita o una pequeña pausa me he tomado para enseñaros las vistas que tengo desde la terraza comunitaria del bloque. Fijaos qué bonito, se ve todo Oslo. Bueno, voy a hacer una vista panorámica. Es aquellos... ¿Veis el bosque ahí directamente? ¿No? O sea, en cuanto la ciudad deja de estar construida, lo primero que ya hay es bosque por todos sitios. Yo sigo mostrando un poco de la ciudad. Digamos que el centro, la parte histórica, está justo allí, ¿no? Todo aquello de allí. Allí estaría el ayuntamiento, está la catedral, está el Palacio Real, por esa zona, ¿no? Donde se ve un poquito más de edificios más altos, ¿no? Allí donde están aquellos edificios también allí más altos, aquello es la zona, digamos, más financiera de la ciudad, donde están los bancos y donde están las consultoras y demás. Bueno, a ver si veis algo con el sol. Bueno, esta es la terracita que tenemos aquí, que ahora mismo no la está usando nadie, porque en cuanto se pone la sombra, pues se va al sol, pues refresca un poco, pero por el día se está muy bien aquí al sol. Tenemos una barbacoa de gas que se puede usar por todos los vecinos también. Y bueno, os voy a enseñar en aquella dirección, en toda esta dirección que veis es nuestro barrio, digamos, el barrio de Grünerløkka. La iglesia que tenéis allí, este pico de aquí, es la iglesia de San Paulus, que os la he enseñado ya en algún vídeo. Y después aquí hay otra iglesia chiquitita, otra cúpula, aquí arriba la vais a ver, que es la iglesia de Aker, que es el edificio más antiguo de Oslo, que es medieval, ¿no? Esto es una fábrica de chocolate, la fábrica de Freia de chocolate, que es el principal productor de chocolate del país. Así que os podéis imaginar cómo huele por aquí, por el barrio, porque con la fábrica de chocolate, la más grande del país, a 30 metros de casa, pues nos viene siempre un olor estupendo, ¿no? Me voy a tomar una cervecita con vosotros, como digo, con estas vistas de la ciudad, están bastante bien. Bueno, pues el vídeo que quería hacer hoy es en respuesta a un comentario de un suscriptor que me preguntaba un poco por la situación del coronavirus en Noruega. Esa era la primera pregunta que me hacía. La verdad es que hace mucho tiempo que no doy ninguna actualización de cómo están por aquí las cosas. Y la segunda era si pensaba que después del coronavirus o después de la pandemia, si tanto Noruega como España iban a crecer por igual, si las economías iban a crecer por igual, ¿no? Y voy a darles un poco mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, actualizando un poco cómo está la situación de la pandemia aquí. He estado mirando y hice un vídeo ya sobre la situación del coronavirus, pero me parece que el último vídeo que hice fue, me parece que en septiembre, o sea, hace bastante tiempo ya. A ver, como ya he dicho en alguna vez anterior, aquí el coronavirus nunca ha llegado a pegar tan fuerte como en otros países, ¿no? Y seguramente hay varias razones que lo explican. Una de esas razones es que hay, digamos que culturalmente es un país diferente, no es un país de tanto contacto físico, es un país donde la gente vive mucho más diseminada, donde hay mucho menor densidad de población, es un país con 5 millones de población, tiene una densidad de población de personas por kilómetro cuadrado muy baja, pero más allá de eso también, como ya digo, es también cultural, es decir, la gente no tiene una cultura de juntarse, ¿no? De juntarse con la familia, con los amigos, de juntarse en los bares, en los restaurantes. Aquí es todo lo contrario, aquí culturalmente, para empezar, hay un clima muy duro en invierno que también hace que sea muy difícil, ¿no? el poder estar en sitios públicos. La mayoría de la gente durante gran parte del año pues va al trabajo, vuelve y una vez que vuelve ya no sale de casa, ¿no? Pero incluso, aun con buen tiempo, la cultura, como ya digo, es diferente, ¿no? Aquí la gente el fin de semana lo que hace es salir de las ciudades, o de la ciudad, porque tampoco hay tantas ciudades, ¿no? La gente, como ya digo,
vive muchas veces en sitios pequeños, en zonas pequeñas, donde no está en contacto con mucha gente. Y la gente que vive en ciudades más grandes, como pueda ser Oslo o Bergen o Trondheim, llega el fin de semana y la gente se va, porque casi todos tienen cabaña en las zonas de montañas, se van para poder esquiar allí. O sea, hay una cultura, ¿no?, de salir de las ciudades el viernes y de volver el domingo por la tarde para pasar el fin de semana en el bosque o en la montaña, y allí no te encuentras con nadie. O sea, digamos que culturalmente es una sociedad muy diferente. También tuvo la ventaja de que al ser un país más aislado que España o que Italia o que Francia o que otros países, pues el virus le llegó más tarde. Aquí en este país la primera ola, ¿no?, cuando llegó todo esto en marzo del año pasado, prácticamente no existió. O sea, porque aquí cuando el virus quiso llegar aquí, que ya era cuando ya se sabía cómo estaba la situación en otros países, ¿no?, pues aquí se cerró el país unos días más tarde de que se cerrara en Italia o en España o en Francia, y nunca llegó a entrar, por lo que digo, porque este país está muy al norte, porque en esa época, en febrero o marzo, aquí no hay turismo, la gente está muy de puertas para adentro. Entonces digamos que aquí siempre el país se protegió mucho y el virus entró a cuentagotas, ¿no? Y entonces desde aquella época, desde esa situación, un año y pico más tarde, seguimos más o menos igual. El país ha estado cerrado desde entonces, no se ha podido viajar, no se ha podido prácticamente salir del país, hay unas restricciones muy grandes. Toda la gente que viaja al extranjero, al volver, tiene que hacer cuarentena, pero la cuarentena no la puedes hacer en casa, la cuarentena la tienes que hacer en un hotel, estar varios días en un hotel, encerrado en un hotel. O sea, bueno, el caso es que la gente lleva sin viajar aquí pues un año, o sea, la gente no sale, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación por la que hemos tenido tan pocos contagios, ¿no? Creo que es algo que si uno mira los países más o menos de la zona, en Islandia, en Finlandia, en Dinamarca, etcétera, pues ha habido pocos contagios también, ¿no? Y a medida que te vas a países donde hay mayor densidad de población y donde hay mayores ciudades y mayores aglomeraciones de gente, pues los contagios han sido mayores, ¿no? Ese es mi resumen, ¿no? Después, la gestión política, yo creo que ya he comentado que creo que se han hecho cosas bien, se cerró el país pronto, no pronto en cuanto a fecha de calendario, porque se cerró después que otros países, pero sí pronto para la llegada del virus. El virus tardó más tiempo en llegar aquí, cuando se cerró todavía no había entrado como había entrado en otros países, ¿no? Pero bueno, después la gestión política, pues las medidas que se han ido poniendo han sido más o menos las que se han ido poniendo en otros sitios, ¿no? Es decir, restricciones en hostelería, restricciones en los viajes al exterior, es decir, muchos sectores que han estado prácticamente cerrados. O sea que aunque ha habido poco contagio, las restricciones sí que han existido aquí. Cuando los contagios han subido un poquito, pues digamos que se ha dado media vuelta de tuerca a las restricciones, ¿no? Pero la verdad es que aquí hemos estado en una situación de lujo, hemos tenido obviamente que ajustar nuestra vida, no hemos podido salir a comer fuera, los restaurantes ya van cerrados casi 7 meses, pero bueno, quitando todo eso, hemos podido vivir con cierta normalidad. Ha habido casos, ¿no?, en colegios, en guarderías, de casos positivos. Hemos estado con las niñas en casa sin poder llevarlas porque haya habido contagios en la guardería. Pero por ejemplo no hemos tenido que ir con mascarilla, solamente vamos con mascarilla cuando entramos en algún sitio, cuando cogemos transporte público, pero no para ir por la calle. En fin, hemos estado bastante bien, ¿no? Y ahora mismo es cuando se está empezando a reabrir todo. Los contagios están estables, no es que estén bajando, pero estamos en unos 400, 500, 300 casos al día. Y bueno, pues más o menos llevamos en esa situación bastantes semanas. Y hoy justo ha habido una rueda de prensa del gobierno en el que pues han confirmado que se vuelve otra vez a abrir progresivamente todo. La hostelería y la restauración a partir de hoy ya empieza a funcionar en Oslo. Hoy han dicho que se va a poder viajar también en verano al extranjero, a países que tengan una incidencia menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, ¿no? Y se va a poder viajar y a la vuelta no hay que hacer cuarentena en un hotel, hay que hacer cuarentena, pero hay que hacerla en casa.
Y bueno, en el momento en el que han dicho eso de que se va a poder empezar a viajar, obviamente nosotros siempre hemos tenido intención de poder viajar a España porque mi familia está allí y como os podéis imaginar pues están que se mueren de ganas de poder ver a sus familiares y a sus nietas, especialmente mis padres, ¿no? Entonces pues contamos con poder viajar, vamos a ver. Lo que sí estamos esperando a que nos pongan todavía la primera dosis de la vacuna. Si no, va a ser muy difícil viajar, es decir, solamente van a poder viajar los que tengan por lo menos una dosis o que estén completamente vacunados. Pero hoy también han dicho ya que aquí en la ciudad de Oslo, en la primera semana de julio, toda la población ya va a estar vacunada. O sea, a partir de 18 años, toda la población ya va a estar vacunada, por lo menos con la primera dosis, ¿no? A partir de la primera semana de julio. Así que confiamos entonces en poder ir a España con la primera dosis de la vacuna. Si nos pusieran la Janssen, pues entonces, que es solamente una dosis, entonces estaríamos completamente vacunados, ¿no? Bueno, pues una vez dada esa pequeña actualización sobre cómo está aquí la situación, respondiendo a la segunda pregunta que me hacía este suscriptor, sí creo que las economías van a empezar otra vez a crecer rápido, sí creo que todo va a volver otra vez a la normalidad de manera rápida, tanto en Noruega como en España. Pues tengo que decir que es que, a ver, yo pienso sinceramente que la economía en España, en cuanto los países empiecen a abrir y se pueda empezar a viajar, y España yo creo que va a crecer mucho, va a crecer muchísimo, que la economía va a crecer en porcentajes muy altos, que la tasa de paro va a bajar, que se va a empezar a generar actividad muy rápido, y creo que el crecimiento va a ser mayor allí que aquí. Pero también porque es normal, porque la contracción económica en España ha sido mucho mayor que aquí. Entonces, obviamente, España, digamos que el Producto Interior Bruto se ha contraído muchísimo más durante la pandemia que aquí. No solamente porque, como ya digo, aquí ha habido menos contagios y las restricciones, aunque hemos tenido, pero no han sido tan severas como allí, ni como en España ni como en otros países que también han sido muy severas. Pero es que aparte de eso, la economía de Noruega es una economía muy diferente a la economía española. Es una economía mucho más robusta para pandemias. No es que esté hecha, obviamente, especialmente para soportar pandemias, pero se ha demostrado que ante una pandemia la economía de Noruega, los fundamentos económicos que tiene este país están mucho mejor preparados para una situación como la que hemos tenido, ¿no? Esta es una economía, la economía de este país, que es una economía que no está sometida, digamos, al contacto físico entre personas, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, el 60 o el 70% del Producto Interior Bruto del país es el sector del petróleo y del gas. Y este sector del petróleo y del gas es un sector que no requiere de contacto físico, es decir, tenemos plataformas que están además en alta mar, ¿no? A 10-20 kilómetros de la costa, plataformas en las que se perfora el mar y se extrae el petróleo, y después a través de oleoductos se lleva o bien a tierra firme para refinarlo, o bien directamente se exporta al resto del continente por oleoductos que van debajo del agua. Entonces es una actividad económica muy poco expuesta al contacto entre personas, ¿no? Entonces digamos que en Noruega sí hubo una contracción económica el año pasado, en marzo-abril, cuando se cierra todo el país por el miedo a lo que estaba pasando en otros sitios. Ahí sí subió mucho la tasa de paro, se multiplicó por 3, me parece. Pero después ya, a medida que nos fuimos acercando al verano pasado, y ya después durante el otoño y el invierno, pues la economía otra vez poco a poco se volvió otra vez a recuperar, no a los niveles que estaba antes, pero bueno, digamos que no ha sido una contracción económica tan grande, ¿no? Y después que este país está muy bien preparado porque tenemos el fondo del petróleo, que ya he dicho muchas veces, ¿no? Que cubre en épocas de vacas flacas, pues cubre muchísimas de las necesidades, ¿no? que tenemos. Lo que se ha hecho ha sido meterle un zarpazo un poquito mayor al fondo del petróleo durante el año pasado y durante lo que llevamos de para cubrir pues todos aquellos déficits económicos que ha habido, ¿no? Para dar ayudas a los sectores que más lo han necesitado. Pero digamos que hay una hucha que está llena de dinero, entonces bueno, pues hemos capeado bien el temporal, ¿no? La economía española, pues como bien sabéis, la economía española quizás es mucho más diversa, no es tan monótona como la economía noruega, que depende mucho de un sector. La economía española está más diversificada, son varios sectores, ¿no? Tenemos el sector del turismo, que es el 12-13% del Producto Interior Bruto. Bueno, el año pasado no fue prácticamente nada, pero por norma general viene siendo eso. Pero después también tenemos el sector, en general, automoción,
el sector el sector industrial en general, el sector de la construcción, el sector energético, qué sé yo, el sector ferroviario también da muchos puestos de trabajo, ¿no? La industria ferroviaria, la farmacéutica, la naval, en fin, digamos que la economía está un poco más repartida, el sector agrícola, pero sí que es cierto, no lo vamos a negar, que España es un país que se basa mucho, la economía se basa mucho en el sector terciario, en los servicios. Y por norma general esos servicios conlleva un contacto físico entre personas mucho mayor. Entonces en época de pandemia pues ha habido que cerrar mucho y entonces hay mucha gente que lo ha pasado mal, obviamente, ¿no? Todo lo que es hostelería, ya no digo turismo, del turismo extranjero que también, pero digo incluso el sector restauración, el sector hostelería, ¿no? Es decir, todos los bares, los restaurantes, los pequeños comercios que hay en España que han tenido que cerrar. España, como ya he dicho en otros vídeos además, es un país que tiene muchísimo pequeño comercio, muchísimas pymes, ¿no? Muchísimas pequeñas empresas, negocios familiares de todo tipo, ¿no? De alimentación, de restauración, de pequeñas, qué sé yo, pequeñas tiendas de comestibles, ferreterías, en fin, droguerías, muchísimo pequeño comercio y claro, todo ese comercio pues ha tenido que estar en gran parte cerrado, ¿no? Entonces es una economía donde ni el Estado en España tiene tanta capacidad de poder dar dinero, de poder dar ayudas como hay en este país, y cuando lo hace tiene que ser a costa de ir a los mercados y pedir deuda, o sea, digamos pedir dinero, ¿no? Que después hemos visto que en España pues la deuda pública, en muchos otros países también, no solamente en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, vemos que la deuda pública, en Italia, vemos que la deuda pública se ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces eso al final también va a ser dinero que va a haber que volver a pagar en los próximos años con intereses bajos, porque los mercados, ¿no? Por norma general te dan dinero con intereses bajos a los estados, pero eso hay que volver a pagarlo. Entonces, repito, creo que la economía en España, que está mucho más maltrecha después de la pandemia, se va a recuperar. El crecimiento va a ser muchísimo mayor que aquí en Noruega porque la contracción ha sido mayor. Vamos a ver que se va a crear puestos de trabajo, vamos a ver que el turismo va otra vez a volver. Eh, en fin, creo que va a ir creciendo, pero también creo que, como ya estamos viendo, van a subir los impuestos en España porque tiene que haber mayor en recaudación para poder pagar toda esa deuda pública que tenemos. Me parece que ahora está en el 120 o 130% del PIB, ha subido muchísimo. Me parece que está en el 80 o en el 90% antes de la pandemia, o sea que ha subido bastante, con un 40% más en cuestión de un año. Y como digo, eso todo hay que pagarlo, o sea, esa deuda pública que por mucho que sea con bajos intereses, pero hay que irla pagando. Y estamos viendo, ¿no? Que ya el gobierno pues quiere empezar a subir impuestos, quiere empezar a cobrar los peajes en las autopistas, y yo creo que va a ser una tendencia no solamente en España, sino en muchos otros países, el de subir impuestos para poder contrarrestar todas estas pérdidas de dinero que han tenido los estados, ¿no? Cuando han tenido que dar ayudas, ¿no? a mucha gente que no ha podido producir, que no ha podido abrir sus negocios, ¿no? Yo lo que sí que espero verdaderamente, y ya para resumir, es que España también haya aprendido un poco de todo esto. Yo creo que en España tenemos una economía que está demasiado basada en el sector terciario, en el sector servicios, ¿no? Mucho más que en cualquier otro momento de la historia de España. O sea, digamos que la economía ha ido cambiando durante las últimas décadas, el sector del turismo ha ido creciendo muchísimo y en general el sector terciario ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Y otros sectores como el sector industrial han ido poco a poco reduciéndose, el sector agrícola ha ido poco a poco reduciéndose también. Ahora me parece que contribuye muy poco el sector agrícola, que somos España uno de los principales países exportadores del mundo de productos agrícolas, y me parece que el sector agrícola es el 2 o el 3% del Producto Interior Bruto, o sea, prácticamente no da mucho dinero verdaderamente para la cantidad de productos que se exportan, ¿no? Y para la cantidad de terreno y la cantidad de gente que trabaja en ese sector, ¿no? Y bueno, pues se ha demostrado, ¿no? Como ya se demostró en la última crisis financiera de 2008, ¿no? Que cuando dependes mucho del turismo y cuando dependes mucho de un determinado sector, pues al final lo puedes pagar caro, ¿no? Y a mí me gustaría que hubiera un poco más de variedad en la economía española, que no se volcara tanto todo en torno al sector servicios y a la congregación de personas y al tener que abrir tu país a muchísima gente, a muchísimos turistas. Me gustaría también, ¿no? Que en algún momento los políticos tuvieran un poco de más miras y dijeran, vamos a poder
vamos a volver a donde estábamos hace décadas, ¿no? Es decir, a una competitividad industrial más alta, a diversificar un poco más la economía, a invertir más en I+D, a invertir más en investigación, en educación, a invertir más en digitalización, en nuevas tecnologías, en energías renovables y en general volver otra vez a tener un tejido industrial bien distribuido en todo el país, no solamente en pocas ciudades y en pocas zonas, y un tejido industrial competitivo, ¿no? Y el sector agrícola me parece que también, yo no soy experto, no soy economista, pero me parece que muchos de los productos que se exportan de España al extranjero están muy mal vendidos. O sea, el dinero que se genera es muy poco, verdaderamente. Y seguramente muchos agricultores en España pensarán como yo, es decir, producir toneladas y toneladas de productos para que te den muy poquito dinero no me parece normal, ¿no? Me parece que es normal que el petróleo que Noruega exporta a otros países se venda bien, sea muy lucrativo, porque el petróleo es importante, el gas natural es importante para alimentar al transporte, para alimentar al sector industrial, para alimentar a las casas, ¿no? Para poder calefactarnos, ¿no? Poder estar calientes en las casas. Pero si el sector energético se paga muy bien, no entiendo que la comida, que es igual de importante, si no más, porque tenemos que comer todos, la comida que se exporta de España o de Italia, de otros países, al resto del continente, al resto del mundo, que no esté mejor pagada, ¿no? Me parece que está... bueno, que los precios en ese sector son ínfimos, ¿no? Las soluciones que hay, no lo sé, pero desde luego no me parece normal, ¿no? Y entonces, bueno, ya termino aquí, chicos. Como digo, por resumir, España va a crecer seguro, pero porque tiene mucho más margen de crecimiento, pero vamos a ver que ese crecimiento va a ser, yo creo, en mi opinión, va a ir también un poco contrarrestado porque va a haber que subir impuestos y porque va a haber que pagar toda esa deuda y eso va a llevar su tiempo, ¿no? Pero yo creo que soy una persona positiva y creo que lo peor de la pandemia ya lo hemos visto. No digo que ya haya terminado, pero que ya lo hemos visto y soy optimista y creo que a partir de ahora poco a poco las cosas van a ir retornando a una normalidad para todos. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, seguramente habrá gente que no estará de acuerdo conmigo en muchas de las cosas que digo y mientras sea desde el respeto estoy encantado de leer vuestros comentarios, de leer vuestras opiniones y muchas veces cuando leo puntos de vista diferentes, pues uno también aprende, uno también reflexiona. A mí reconozco que soy una persona que me gusta escuchar y que me gusta tener argumentos que sean completos, o sea, es decir, no obcecarme en mis argumentos y no escuchar los puntos de vista de los demás, ¿no? Me parece que es interesante también construir argumentos basándose en los puntos de vista y en la información que tiene también otra gente, ¿no? Bueno, si os ha gustado este tipo de vídeos, este vídeo me ha salido un poco de lo normal, porque he hablado un poco de la economía, de España, he hablado no solamente estrictamente de lo que pasa aquí en Noruega, ¿no? Pero si os ha gustado este vídeo, me lo hacéis saber, le dais a un like, os suscribís al canal y nos vemos por aquí. Y como ya he dicho, decidme si os ha gustado el vídeo, porque entonces voy a hacer más vídeos como este también. Muchas gracias, chicos, por estar ahí y un abrazo a todos.